Bueno, la clase de esta ocasión va a ser infección del sitio quirúrgico y profilaxis antibiótica prequirúrgica. Entonces, los objetivos y contenido de la clase va a ser uno, conocer conocer la clasificación de las heridas, conocer la clasificación de infecciones quirúrgicas, que de acuerdo a eso también vamos a tener un manejo específico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infecciones quirúrgicas? Ya veremos que hay tanto factores intrínsecos como extrínsecos al paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar la infección del sitio quirúrgico? Ya que se han hecho muchas especulaciones o muchas recomendaciones, pero ninguna de ellas o algunas de ellas no están bien fundamentadas, ¿no? Básicamente la OMS hace 16 recomendaciones en el 2017 y vemos que solamente dos o tres de ellas son las que tienen impacto realmente en evitar la infección del sitio quirúrgico. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la profilaxis? Por lo general ya vamos a ver que es en general uno, que son las cefalosporinas, pero pues tenemos que considerar igual cuando el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, para MRSA, si es necesario agregar vancomicina o si nuestro paciente tiene alguna alergia o algún otro tipo de cirugía específica, que por lo general todos van a manejar lo mismo, cefalosporinas de primera generación, salvo algunas dos o tres excepciones, como son las infecciones complicadas de abdomen, ¿no? Que se le tiene que agregar alguna cobertura para anaerobios. ¿Cuál es el tiempo en el cual se tiene que administrar esta profilaxis? Si es que hay una evidencia o si es mejor o no administrar en cierto tiempo el antibiótico profiláctico y, no, y posteriormente si es necesario administrar una nueva dosis de profilaxis. Y finalmente, ¿cuál va a ser el manejo? O vamos a tocar algunos puntos importantes del manejo de las infecciones de sitio quirúrgico. No vamos a profundizar como tal en cada uno de los manejos del sitio de infecciones de sitio quirúrgico, porque eso pues ya es un tema aparte para cada uno de ellos, pero sí sobre todo tocar las más frecuentes que vemos o puntos importantes que son la cirugía abdominal y la cardiotorácica, que son como de las más frecuentes que vemos, y sobre todo la cardiotorácica, que pues es una urgencia, ¿no? Digo, de esto vamos a ver solamente algunos puntos importantes. Entonces, para empezar, las heridas quirúrgicas las vamos a clasificar limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia, ¿no? Esa es una clasificación que ya venimos manejando desde incluso antes de iniciar la residencia. Y solamente enfrente les pongo cuál es el porcentaje de riesgo de infecciones. Por ejemplo, para una herida quirúrgica limpia, pues el riesgo de infección es del 1.3 a 2.9%, ¿no? Para una limpia contaminada va del 2.4 a 7.7%. Para una contaminada va del 6.4 a 15.2% y para una sucia va del 7.1 a un 40%, ¿no? Entonces, para las primeras dos es como estaríamos hablando como tal de profilaxis y para las últimas dos es cuando ya hablaríamos como tal de un tratamiento. Como introducción, la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico va de un 2 a 5%. Lo más frecuente son, pues, siempre hay que considerar que lo más frecuente, si es comunitario o digamos que es una infección de sitio quirúrgico que no tiene tanto tiempo el paciente hospitalizado o factores de riesgo, por lo general van a ser estafilococos, ¿no? Coagulas negativos o estafilococos aureus. E incluso streptococos pudiera ser, ¿no? Para pacientes eh, que ya llevan más tiempo hospitalizados, pueden ser gram negativos como pseudomonas o E. coli, ¿no? El 33% de las infecciones de estas van a ser de origen nosocomial, es decir, pacientes que permanecieron en la hospitalización, ¿no? Y otro porcentaje pues va a ser los que se van de alta y regresan con alguna infección, que en ese caso pensaríamos más en infecciones por estafilococos. ¿Cuál es la definición de infección de sitio quirúrgico? ¿O existe una definición? Pues sí existe una definición que la hizo la CDC. Entonces, la definición debe de incluir lo siguiente. Una, que ocurra cerca o dentro o pues cerca del sitio quirúrgico como tal. El tiempo es importante definirlo. Antes hasta se mencionaba que hasta 12 meses después podría ser una infección de sitio quirúrgico, pero actualmente solamente 30 días se refieren como o podemos pensar como una infección de sitio quirúrgico. De 12 a 24 horas
y hasta 30 días, ¿no? Es cuando debemos de pensar que la infección es de sitio quirúrgico. Si sale de ese rango, entonces tendríamos que empezar a pensar que nuestro paciente tiene alguna infección en algún otro sitio, por ejemplo el catéter, ¿no? O alguna sonda o alguna otra situación de ese estilo. Y puede ser hasta 90 días o se extiende hasta 90 días si el material es protésico. También la vamos a definir de acuerdo a su superficie o a la cantidad que llega a lesionar en superficial, profunda y órgano espacio, que ahorita vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas. Entonces, para la superficial se define, pues ya dijimos, ¿no? De 3 a 30 días, ¿no? De 48 a 72 horas en adelante, vamos a pensar que el paciente cursa con una infección de sitio quirúrgico, ya sea superficial, profunda o de órgano espacio, ¿no? Es lo mismo para todas. Y hasta 30 días también para la superficial, profunda, órgano espacio y hasta 90 en caso de que sea asociada a prótesis. Entonces, ¿cuál es la superficial? Pues la que va a afectar solamente la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son los datos clínicos que podemos encontrar? Pues podemos encontrar drenaje purulento en la incisión o pues aquí no es necesario como tal tomar un cultivo, ¿no? La profunda, pues ya vemos los días, que va de 3 hasta 90 días, va a afectar fascia y capas musculares y por lo general va a dar solamente síntomas locales, un drenaje purulento, dehiscencia y pues aquí sí puede ser necesario hacer un cultivo, ¿no? Para dar un tratamiento dirigido. Y finalmente la de órgano espacio es la que se va a asociar, pues ya como tal que afecta por abajo del músculo y que afecta como tal los órganos, ¿no? Una cavidad, digamos, por ejemplo, el abdomen o el tórax. En este caso, pues muy frecuentemente se va a asociar con síntomas sistémicos. Va a haber drenaje purulento y aquí sí es obligatorio en lo más posible tomar un cultivo, ¿no? De preferencia, pues un cultivo biopsia. Los factores de riesgo los vamos a dividir en intrínsecos y extrínsecos, ya los habíamos comentado, dependiendo si el origen de los factores de riesgo es del paciente o pueden ser extrínsecos, ¿no? Entonces los intrínsecos al paciente, pues son todos estos. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo que se ha encontrado en algunas cortes, la edad avanzada, más de 60, 70 años, la obesidad como tal, ya como tal el sobrepeso es un factor de riesgo, pero la obesidad mayor de 30 es la que está asociado mayor como tal a factores de riesgo. Desnutrición también es un factor de riesgo. La diabetes, obviamente, como en todas las enfermedades o todas las complicaciones. El alcoholismo, el uso de terapia inmunosupresora, que aquí también ya va a depender qué tipo de inmunosupresor, pues es el tipo de infección que nos va a favorecer, ¿no? Desde que puede ser, por ejemplo, esteroides para bacterias o ya anti-TNF, que también tenemos que considerar, pues, hongos, ¿no? Entre toda la gama de inmunosupresores que podemos llegar a tener. Radioterapia también es un factor de riesgo. La duración de la cirugía, más de 5 horas, 6 horas, también es un factor de riesgo, sobre todo en las cirugías cardíacas o neuroquirúrgicas. El uso de hemoderivados, y aquí se los pongo en rojo porque es el que más ha asociado como factor de riesgo para que se presente una infección de sitio quirúrgico. Y los extrínsecos, pues ya son todos los que van derivados del procedimiento quirúrgico como tal. Por ejemplo, aquí los podemos dividir en una contaminación endógena o exógena, ¿no? Por ejemplo, endógena, pues sea como tal del sitio quirúrgico, que no se hizo una adecuada asepsia o antisepsia, así como de la piel. Exógena, pues que sea por instrumentos que no estén bien limpios, que no estén bien esterilizados, el agua que esté contaminada, el uso de la ropa que no esté bien pues igual esterilizada. Y aquí interesante es que el inóculo para producir una infección de sitio quirúrgico va de 10 a las 5 microorganismos, ¿no? Pero esto disminuye hasta 10 a la 2 cuando hay un cuerpo extraño. Esto es sobre todo importante en los pacientes con prótesis, ¿no? Es por eso que si de por sí tenemos que cuidar que haya una asepsia y antisepsia adecuada, todavía en los pacientes con estas características que van a requerir una prótesis tenemos que ser todavía mucho más cuidadosos, ¿no? O hacer la recomendación al cirujano de que sea todavía más cuidadoso. Algo aquí interesante y que se los puse de esta parte es que las infecciones de sitio quirúrgico por lo general van a ser polimicrobianas, ¿no? Si bien sabemos que lo más frecuente y la profilaxis va dirigido microorganismos de la piel o pues sí, de la piel como tal.
no tenemos que dejar de pensar que pueda ser por otros microorganismos, ya sea gram negativos, anaerobios, pero se dan cuenta incluso hasta atípicos. Eso ya lo habíamos mencionado en alguna clase previa, de que hay que considerar los atípicos, ¿no? Legionelas, micobacterias, clostridioides, perdón, o sea, son microorganismos que habitualmente no pensamos, pero que también nos pueden causar una infección, ¿no? Y que es frecuente, por ejemplo, en los pacientes que les damos un antibiótico ya para tratar la infección y no responde, ¿no? Y le aumentamos a meropenem, a caspofungina o no sé, y pues también hay que considerar estas micobacterias o los gérmenes atípicos, ¿no? Como alguna de las causas. Pues hay diferentes guías de profilaxis para profilaxis de sitio quirúrgico, desde las más, bueno, desde las de la ITSA, que es la última, de las últimas del 2013, pero también hay otras más recientes del 2018 y 2017, que una es una austriaca, una y pues sí, austriaca, hay otra que es francesa, y pues también hay algunos otros artículos, por ejemplo, esta revisión del Cochrane, y pues las recomendaciones que hace UpToDate. Aquí lo importante o lo interesante es que la mayoría o todas estas guías hacen énfasis o hacen recomendaciones muy similares en cuanto al antibiótico, al tiempo de profilaxis o el tiempo en el que se tiene que administrar el antibiótico. Entonces nada más aquí se las pongo para que las tengan en cuenta y pues las puedan revisar después con detenimiento, pero en general traté de conjuntar como lo que es en general que manejan cada una de ellas y que es similar para cada uno de las situaciones o escenarios que vamos a encontrar. Este otro artículo o revisión que encontré bueno, fue publicado por la Organización Mundial de la Salud y hizo 16 recomendaciones, de las cuales solo dos se encontraron como recomendación fuerte. Es decir, ellos hicieron como una revisión, de lo cual llegan a concluir que hay 16 recomendaciones, que son las que siguen. Les puse en rojo las que son o las que se demostraron que tenían un buen OR de disminuir la infección como tal o el riesgo de infección de sitio quirúrgico, que es el uso de FIO2 al 80% en las cirugías que duran de 2 a 6 horas y que requieren intubación, y como tal el uso de profilaxis antibiótica, ¿no? Todos los demás, en azulito le puse mantener eutermia y control estricto de la glucosa, pues también son importantes si se ha asociado a que disminuyen el riesgo de infección de sitio quirúrgico, pero no tanto como las dos que les puse en rojo, ¿no? Otros, pues que se han recomendado, pues, o que se han mencionado, pues realmente la OMS no hace como una recomendación que sean estrictos, ¿no? Que es el uso de ropa desechable, irrigar con yodo posterior al cierre es de baja calidad, el uso de un sistema de presión negativa. Bueno, aquí pues ya va a variar de la cirugía que vamos a utilizar, ¿no? Si es un paciente con cirugía cardiotorácica, ahí sí se ha demostrado que pues puede ser beneficioso, ¿no? El uso de estructuras con antibióticos tampoco hay ensayos clínicos o evidencia de que pueda apoyar estas conductas o estos usos. El uso de flujo laminar en el quirófano pues tampoco se ha demostrado que haya impactado como tal en disminuir el riesgo de infecciones. Ahora, ¿es necesaria la profilaxis? Pues ya vimos en la diapositiva previa que la OMS sí lo recomienda, ¿no? O sí hay fuertes artículos o muchas revisiones que han demostrado que sí dar una dosis de antibiótico pues disminuye el riesgo de infección, ¿no? Por ejemplo, uno de los más grandes, publicado en el 2009, y se dan cuenta, fue una revisión de varios estudios desde 1960 hasta 2006, incluyó 26 estudios, 43.809 pacientes, en lo cual sí se demostró como tal la efectividad de la profilaxis antibiótica para prevenir una infección posoperatoria, ¿no? O posterior a la cirugía. Y en este incluyeron 23 tipos de cirugía, ¿no? Entonces, pues fue bastante amplio, ¿no? El rango de cirugías de las que se incluyeron. Este es otro artículo que este es un poco más reciente, es del 2013, perdón, del 2016. Se hizo una revisión de 50 estudios desde 1990 a 2016, la mayoría fueron prospectivos. Y pues aquí igual lo mismo, se demostró que hay un franco beneficio del uso de profilaxis para disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico.
Igual algo interesante que me pregunté o que nos preguntamos es si existe algún riesgo de utilizar profilaxis, ¿no? Digamos, ¿qué riesgos puede haber? Pues que pensemos que puede haber algún riesgo de resistencia bacteriana, algún riesgo de lesión renal sobre todo, o riesgos de infecciones asociadas o complicaciones como el uso de, como la colitis asociada a antibióticos. Entonces sí hay algunos estudios que ya, estudiaron eso y pues aquí se los puse. Por ejemplo, este hace o lo que intentaron hacer fue ver si se asociaba a resistencia el uso de a resistencia antimicrobiana el uso de profilaxis. Entonces, en 2017 se incluyeron a 689 pacientes y encontraron que la profilaxis no se asoció a resistencia. Este es un artículo que salió en el JAMA, de hecho salió el año pasado. Em, Aquí se incluyeron a 79,000 pacientes más o menos, y aquí lo que hicieron fue buscar, de acuerdo, bueno, fue buscar si había riesgo de lesión renal y también si había riesgo de infección por clostridoides. Y estos los subdividieron a su vez en los pacientes que se sometían a cirugía cardíaca y los que no se sometían a cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera tabla vemos el riesgo de lesión renal en los pacientes sometidos a cirugía cardíaca dependiendo del antibiótico, ¿no? Utilizaron como referencia los beta-lactámicos y vemos aquí que el que más asoció con riesgo de lesión renal fue el uso de vancomicina, ¿no? Con un OR de 1.17, ¿no? Pareciera que la vancomicina con aminoglucósidos incluso fue mayor, pero se dan cuenta no es significativo ya que atraviesa la unidad. Aquí vemos el riesgo de lesión renal en los pacientes si es que recibieron más dosis o dosis extras de antibióticos. Entonces vemos pues que efectivamente si recibieron más dosis de antibióticos por más de 72 horas, pues se asoció a un mayor riesgo de lesión renal, ¿no? Pero en el caso en el que se utilizaron menos de 24 o de 24 a 48 horas, ¿no? Y en esta tabla vemos los pacientes que se sometieron a cirugía no cardíaca y lo mismo, ¿no? Como antibiótico, valoran igual la lesión renal, como antibiótico de referencia a los beta-lactámicos. Y aquí vemos que el que más asoció a lesión renal fue la combinación de vancomicina más aminoglucósidos con un OR de 1.77. De los que menos asociaron, pues fue la vancomicina, perdón, los aminoglucósidos solos, ¿no? Y vancomicina. Y la duración del antibiótico, pues también vemos que mientras más de 72 o se administraron más dosis de la dosis única por más de 72 horas, también se asoció a mayor lesión renal. Y en esta tabla vemos el riesgo de que se presenta del uso de profilaxis para presentar infecciones por clostridoides. Entonces vemos que el referente fue los beta-lactámicos y vemos que los que más asociaron a riesgo de colitis, pues fue vancomicina más aminoglucósidos, ¿no? Y de la duración, pues también vemos que el OR se fue hasta 3.6 si se utilizaban varias dosis por más de 72 o durante 72 horas. Otro de los puntos importantes a considerar es cuánto tiempo antes se debe de administrar el antibiótico. Em, en general, la recomendación es que se utilice o que se administre la profilaxis 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. Pero hay dos excepciones, para la vancomicina y para las fluoroquinolonas son 120 minutos, ¿no? Sobre todo por el concepto de, pues, de administrar la vancomicina en una infusión para 2 horas, ¿no? Entonces eso es lo ideal, 2 horas antes, ¿no? Este fue un metaanálisis que incluyó a 54.552 pacientes y evaluaron eso, ¿no? ¿Qué era mejor? Administrar la profilaxis después de la incisión o antes de la incisión. Y pues aquí vemos que todo se inclina a que se debe de administrar idealmente antes de la incisión. En esta otra vemos si era favorecedor administrar en los primeros 20 minutos o durante los siguientes 20 minutos o durante esos 120 minutos o después de los 120 minutos. Entonces vemos que todos favorecen igual, que sea durante los 120 minutos, ¿no? Y en esta tabla vemos también que evalúan si era mejor entre los 60 y 120 minutos o de los 0 a 60 minutos. Y aquí concluyen que de los 0 a 60 minutos es lo ideal. Y finalmente aquí de los 30 a 60 minutos o de los 0 a 30 minutos y se dan cuenta que pues o lo que se concluye es que es mejor de los 0 a 30 minutos, ¿no?
Entonces, en base a eso se hace la recomendación de que tiene que ser en los primeros, bueno, lo que concluye este estudio es que se duplicó el riesgo de infección después de la incisión. O sea, si se hacía después de la incisión, el OR era hasta de un 89 de favorecer una infección, ¿no? Y hasta 5 veces mayor cuando se administró hasta 120 minutos después o 120 minutos antes de la incisión. Entonces, en general, la administración tiene que ser en los primeros 60 dentro de los 120 minutos anteriores a la cirugía, ¿no? Sobre todo para vancomicina, pero lo podemos hacer incluso hasta 60 o a 30 minutos antes. Ahora, se debe de administrar una nueva dosis de profilaxis. Se han estudiado o se han hecho igual diversos estudios que evalúan si es o no necesario una dosis extra de profilaxis. Entonces, diversos estudios han demostrado que solamente es necesaria una dosis, salvo en algunas excepciones, como puede ser en el caso de la cirugía cardíaca o en el caso de que el paciente haya recibido hemoderivados. Ahí sí se recomienda que se pueda dar una dosis extra, como lo recomiendan en este artículo en el 2008, en el cual 419 pacientes recibieron una dosis única y 419 recibieron dosis extras, ¿no? Entonces mostró que sí hubo beneficio de los que recibieron dosis extras, pero esto se dan cuenta fue para cirugía cardíaca. En el resto de estudios se demuestra que solamente con una dosis es más que suficiente. Ahora, otro de los puntos importantes a considerar, pues es el antibiótico que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, recordemos, tiene que ir dirigido hacia los microorganismos que habitualmente vamos a encontrar. Entonces, puede ser un estafilococo, bueno, los habituales que nos van a producir una infección de sitio quirúrgico es el estafilococo aureus, el epidermidis, enterococo y enterobacterias también son de los frecuentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antibiótico? Pues que va a cubrir estos microorganismos, pues las cefalosporinas de primera generación son los de elección, ¿no? No solo porque microbiológicamente sea así, sino porque ya está demostrado en diversos estudios que estos son los mejores antibióticos. Es el más estudiado, la cefazolina, la duración de acción es deseable, el espectro de actividad contra los organismos comunes es el esperado y el perfil de seguridad es bajo, así como hay un bajo costo también del uso de los mismos. Como alternativas, pues podemos utilizar otras cefalosporinas de segunda generación como cefuroxima, cefotetán o cefoxitina. En general, como alternativas, en caso de que el paciente sea alérgico o tenga alguna contraindicación para los mismos, es utilizar vancomicina o clindamicina o gentamicina con levofloxacino, ciprofloxacino y aztreonam. Bueno, como puntos prácticos, debemos considerar que se debe de administrar 60 minutos antes, hasta 60 minutos posterior, o el rango de 120 minutos que ya habíamos dicho. Lo ideal de 15 a 30 minutos. Hay que considerar el riesgo de MRSA. ¿Y cuándo es cuando vamos a considerar que hay riesgo de MRSA? Idealmente las guías te dicen que deberíamos de hisopar a todos los pacientes que se van a someter a cirugía, ¿no? Un hisopado nasal para ver si tienen colonización por MRSA y en caso de que sea positivo, pues sí se tiene que dar una dosis de vancomicina sobre la de cefalosporina, ¿no? Desgraciadamente eso no lo hacemos, pero es algo que tenemos que considerar, ¿no? Y en el momento en el que lo podamos hacer, pues hay que hacerlo. Entonces, si en caso de que sí haya riesgo de MRSA, que pueda ser colonización, infección o hospitalización por más de 5 días, pues sí se tiene que dar la dosis de vancomicina. O el otro punto, bueno, y otro de los puntos prácticos, o ya recalcar, es repetir la dosis solamente si la cirugía dura de más de 4 horas, si hubo uso de hemoderivados o si el paciente se sometió a una cirugía cardíaca. Son los puntos en los cuales se puede utilizar una dosis extra. ¿Qué antibióticos usar? Pues aquí en esta tabla les pongo, pues en general, todas las recomendaciones que nos hacen las guías para el uso de antibióticos. Aquí en estas tablas les traté de conjuntar lo que dicen las diferentes guías, que como les menciono, en general es lo mismo, es parecido para todas. Entonces, para la cirugía cardíaca y procedimientos torácicos, pues cefalosporinas de primera o segunda generación es la elección, ¿no? Lo ideal es que sí les hiciéramos un hisopado, sobre todo en las cirugías cardíacas,
para ver si hay riesgo de MRSA. Si hubiera o si existiera un riesgo de MRSA, pues agregar vancomicina, ¿no? Las alternativas, pues podría ser clindamicina o vancomicina más una quinolona o un aminoglucósido más astronam, ¿no? Y aquí pues considerar la dosis extra después de la cirugía. En el caso de que exista, o sea, una cirugía gastroduodenal, se dan cuenta es lo mismo, cefalosporinas de primera generación y agregar vancomicina si hay riesgo de MRSA, ¿no? Las alternativas son parecidas, clindamicina o vancomicina o una o gentamicina, quinolona o astronam, ¿no? Para una apendicectomía, este es un poquito diferente, hay una diferencia, pero lo único es que aquí se le va a agregar metronidazol. Entonces, igual, una cefalosporina de segunda generación, primera o segunda, más metronidazol, aquí sí sería ideal agregárselo, ¿no? Las alternativas van a ser lo mismo, clinda o vancomicina o una quinolona, más aminoglucósido o astronam. Para las cirugías de intestino delgado o hernias, pues solamente cefalosporinas de primera generación. Las alternativas son similares. Para la genitourinaria puede ser una quinolona o incluso trimetoprim. Incluso las guías del 2013 te recomiendan que puedes hacerlo sin profilaxis. Para la cirugía colorectal, pues aquí también es necesario agregarse el metronidazol, ¿no? Además de la cefalosporina, el metronidazol, ¿no? Y en caso de que tenga MRSA, pues hay que agregar vancomicina también, ¿no? Las alternativas son similares. Para las cirugías neuroquirúrgicas, pues también cefalosporinas de primera generación, cefasolina, y aquí también sería muy importante descartar que el paciente no sea portador de MRSA. Si es así, pues entonces sí tendría que hacer vancomicina, ¿no? Sobre todo yo creo que en las neuroquirúrgicas, en los trasplantados y en las cardiotorácicas sí sería muy importante hacer el hisopado, ¿no? Ya si en las otras no se puede hacer siempre, al menos insistir que en esos casos sí se realizara. Para el caso de cesáreas, histerectomías, cefalosporinas de primera generación. Para las ortopédicas, igual cefalosporinas de primera generación. Y también sería importante descartar MRSA y agregar vancomicina, ¿no? Aquí otras importantes, pues son los trasplantes. Para los trasplantes, pues les digo, lo ideal sí sería, bueno, primero, para el trasplante hepático es como una de las únicas excepciones en las cuales encontré que no es cefalosporina de primera o segunda generación. La de elección para profilaxis es más bien piperazolina tazobactam o ampicilina más cefotaxima. Y obviamente aquí sí tendría que ser casi obligado descartar que no tenga MRSA para agregar vancomicina, ¿no? Las alternativas son similares al resto de cirugías. Para el trasplante de páncreas o renal, lo mismo, cefalosporinas de primera generación, descartar igual casi obligadamente que haya MRSA o que exista MRSA. Y para cirugía vascular, lo mismo, cefalosporinas y agregar vancomicinas en caso de que exista MRSA. Para las cirugías de mama, cefalosporinas de segunda generación o primera generación, lo mismo agregar vancomicina para MRSA, histerectomías, reparación, lápez, vaginal, cefalosporinas también, y aquí también agregar metronidazol, ¿no? Para las cesáreas, cefalosporinas también de primera generación y considerar el MRSA, reparación de cadera, e igual cefalosporinas de primera generación y MRSA. Entonces se dan cuenta, en general es cefalosporinas de primera o segunda generación de elección, salvo los casos de que ya les decía, que tengan MRSA o los trasplantados, ¿no? Que se tendría que ser obligado uno descartar MRSA y para el caso del trasplante hepático que tiene que ser piperacilina tazobactam y para las complicadas o de abdomen que consideremos como sucias contaminadas, pues agregar metronidazol, ¿no? O si de plano ya está contaminada, pues incluso hasta dar tratamiento dirigido. Ahora, del tratamiento de algunas de las infecciones de sitio quirúrgico, aquí lo más importante es que deben de considerar que el tratamiento siempre va a seguir el control adecuado de la fuente, ¿sale? Entonces, no tiene caso de que tenga el paciente un absceso intraabdominal y se le esté dando el antibiótico durante 20 a 30 días y los cirujanos pues no decidan drenarlo, ¿no? Por lo general, pues aquí no es, hay que valorar el estado clínico del paciente. Los que sí son urgentes, iniciar un tratamiento para infección de sitio quirúrgico sin esperar, son los pacientes neuroquirúrgicos y los pacientes con cirugía cardiotorácica, ¿no? Tenemos que cubrir de inicio
tanto para gram negativos, pseudomonas, como para MRSA, ¿no? Entonces, de inicio, pues podemos abrir con vancomicina o meropenem, o alguno que cubra ambos gérmenes, ¿no? Ahí sí no tenemos que esperar si hay sospecha, aunque tenga fiebre y la sospecha es que pueda ser ahí el sitio, hay que iniciar de manera urgente. Para el resto de cirugías, de infecciones de sitio quirúrgico, si el paciente está estable, digamos, si es abdominal y el paciente está estable, aunque tenga un absceso, pues podemos esperar a que se haga el drenaje, que se mande a cultivar, y una vez que se haga el drenaje, pues iniciar el tratamiento. Y también depende del tipo de infección de sitio quirúrgico, cuál es el tratamiento. Si es una superficial, pues solamente va a ser incisión y drenaje, ¿no? A veces ni siquiera va a requerir antibióticos. Lo que les decía, dependiendo de la ubicación, si es de superficial, solamente drenaje. Si ya es profunda o de órgano espacio, pues sí va a requerir cultivo, drenaje y también antibiótico, ¿no? Si es una cirugía limpia y superficial de tronco, cabeza o cuello, podemos dar solamente una cefalosporina de primera generación o una dicloxacilina incluso, ¿no? Porque lo más frecuente van a ser estafilococos. Si ya es un lugar un poco más contaminado, como axila, tracto gastrointestinal, genitales, pues lo ideal sería una cefalosporina o una quinolona más metronidazol, ¿no? Para cubrir gram positivos y algunos anaerobios. Y para las cirugías cardiotorácicas es lo que les mencionaba. Aquí sí es muy importante primero diferenciar si es una infección external superficial o si es una infección external profunda, ¿no? Porque eso depende del tratamiento. Aquí solamente va a abarcar la piel y el tejido celular subcutáneo, incluso puede solo ser drenaje y pues a lo mejor un antibiótico por no mucho tiempo. Pero si es una cirugía external profunda y que la vamos a sospechar cuando hay cultivo, fiebre, inestabilidad external y drenaje purulento, pues aquí para empezar nos tenemos que apoyar por estudios de imagen, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? En una placa podemos encontrar ensanchamiento mediastinal, niveles hidroaéreos, neumomediastino y hasta incluso derrame pleural. Son los datos que nos deben orientar a que el paciente cursa con una infección, ¿no? O una infección external profunda. En caso de que tengamos una infección de este tipo o sospecha, pues sí, iniciar inmediatamente antibióticos de amplio espectro, vancomicina o meropenem. Y aquí algo interesante que les debo de, o que les quería comentar es que, digamos, si tenemos un paciente que tiene una infección external o que lo operaron de una cirugía external, habitualmente vamos a querer encontrar los signos como de inestabilidad external o purulento, o que el sitio esté purulento o alguna otra situación, pero puede ser que no, puede ser que la herida apenas esté empezando, la infección esté empezando o que esté más profunda y que no hay esas manifestaciones. En ese caso, a veces la fiebre o una bacteremia es lo único que tenemos. Incluso se ha demostrado que una bacteremia puede predecir o preceder a una infección de sitio quirúrgico external profunda hasta 72 horas antes, ¿no? Entonces, si hay bacteremia y el paciente está posoperado de cirugía torácica, pues no lo duden, abran con banco y meropenem, ¿no? Ya después se lo quitan si es necesario, ¿no? El tratamiento es prolongado de 6 a 12 semanas. Lo más común a considerar pues estafilococo aureus y bacilos gram negativos, polimicrobiano obviamente y sobre todo considerar pseudomonas. Para las cirugías intraabdominales, pues lo más importante, igual que en las otras, es el control de la fuente adecuado, no utilizar aminoglucósidos o penicilinas. Podemos utilizar las siguientes opciones: ceftriaxona más metronidazol, cefotaxima más metronidazol, ceftazidima más metronidazol, ceftalozano tazobactam más metronidazol, o como opciones podemos utilizar astronam, vancomicina o metronidazol, ¿no? Levofloxacino o metronidazol también puede ser una opción. Considerar que la tigeciclina no la tenemos que utilizar de forma empírica y que pues esta puede ser en monoterapia también, ¿no? ¿Cuándo considerar cubrir para hongos? Pues cuando hay una perforación recurrente, digamos una cirugía abdominal y que ha habido perforaciones recurrentes, que la terapia ha sido prolongada, un paciente que tenga múltiples o que esté colonizado por cándida y que haya estado en estasia prolongada en la UCI, pues debemos de considerar utilizar caspofungina o fluconazol. El tiempo de tratamiento, lo ideal siempre es limitar el tratamiento siempre y cuando sea posible
Incluso ya sabemos ciclos cortos de hasta 5 días. Digamos, si el paciente tiene un absceso abdominal y pues ya se lo drena a cirugía, se manda a cultivar y el paciente está estable, pues el antibiótico se lo podemos dejar hasta 5 días, ¿no? Eso pues ya va a variar dependiendo cómo vayamos viendo el paciente. Em, Les digo, lo más importante es el control de la fuente. No es necesario iniciar antibiótico de manera urgente. Digamos, si el paciente está estable hemodinámicamente, tiene alguna infección intraabdominal, tiene líquido libre, tiene algún absceso, pero el paciente está estable, podemos esperar a que hagan el drenaje, que manden a cultivar y ya iniciar el antibiótico una vez que se haga la cirugía, ¿no? Obviamente, si está inestable, si está chocado, pues lo ideal sí es iniciar inmediatamente el antibiótico. Hay que desescalar con cultivo. Si hay buena respuesta al tratamiento empírico, aunque ya haya un cultivo con alguna bacteria y la cirugía o el paciente pues está estable, no es necesario cambiar el antibiótico. Pues si ya respondió a uno, no sería necesario cambiarlo, ¿no? Considerar que si en 3 días, digamos, si en las primeras 48 no hay respuesta, pues hay que esperar, ¿no? No hay que cambiar el antibiótico, no hay que precipitarnos. Ya si pasa más de 72 horas, entonces tendríamos que considerar escalar antibiótico o buscar que en caso de que se haya drenado ya el foco, pues considerar que no se haya drenado de la forma adecuada o que se haya agregado algún otro foco y pues considerar solicitar un nuevo estudio de imagen, ¿no? Y pues eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, pues ya por el grupo.